Les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres y les damos la bienvenida a la conferencia Sufragio Feminista, en el marco del 67 aniversario del Decreto al Voto de las Mujeres. Este aniversario es muy especial, pues es un aniversario en el que además nos toca cerca del año electoral y también tenemos paridad, ¿no? Entonces es un aniversario sumamente especial y bueno, además tenemos mujeres que nos acompañarán también muy especiales. Primero, cedo el espacio virtual a nuestra presidenta ejecutiva, Marta Cecilia Reyes Cruz, quien dirigirá un mensaje. Muchas gracias, Greta. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muy contenta por la realización de este evento que estoy segura que van a disfrutar muchísimo. Junto con las mejores condiciones laborales, el derecho al voto de las mujeres fue siempre una constante en las demandas más sentidas que han encabezado los grupos feministas en todo el mundo. Reconocimiento que tardó mucho tiempo en hacerse realidad. México no fue la excepción y este derecho fue reconocido después de muchos años de lucha que venían desde finales del siglo XIX. Fue hasta el 17 de octubre de 1953 que se promulgaron las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal y la posibilidad de ser electas a algún puesto de elección popular. Es decir, les fue reconocida la ciudadanía plena. A este reconocimiento contribuyó el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas había llamado a los países miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres. México fue el último país de Latinoamérica en consolidar este derecho. En los últimos años, en México, hemos transitado de esta ciudadanía plena a las cuotas y finalmente a la paridad. Pero esto no quiere decir que hemos alcanzado la igualdad y el próximo proceso electoral permitirá medir los avances en cuanto a las transformaciones reales para alcanzarla, lo que no solamente recae en reformas legales, sino también en un cambio cultural que acepte, promueva y reconozca la igualdad como camino para la democracia. Desde el Instituto Estatal de las Mujeres y desde el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, reconocemos los avances logrados en el tema de esta importantísima participación política de las mujeres y seguimos impulsando su intervención en la vida pública del país. Espacios como este que hoy nos convoca nos permiten seguir construyendo sobre el tema, visualizar escenarios y seguir impulsando esa transformación hacia una sociedad justa y democrática. Muchísimas gracias, Miriam Hinojosa Dieck, por acompañarnos el día de hoy, pero también muchas gracias por el gran trabajo que realizaste como consejera en la Comisión Estatal Electoral. Es un honor contar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias, buenas tardes. Miriam, Greta, esto es su espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Como les comentaba en un principio, el día de hoy tenemos a una conferencista estrella y permítanme se las presento brevemente. Su nombre es Miriam Hinojosa Dieck. Miriam Hinojosa es politóloga, experta en análisis de políticas públicas. Realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UAM. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales en la Sorbonne, así como en Administración Pública con acentuación en Diplomacia y en Teoría Política. Actualmente es doctoranda del Programa de Estado y Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca. Se ha desempeñado como consultora independiente, brinda asesoría en análisis de políticas públicas, así como en asuntos electorales. Es posicionada como líder de opinión en Milenio Diario, en los temas que van desde la paridad y empoderamiento femenino, la comunicación política, la democracia incluyente, la educación cívica y la participación ciudadana y democracia directa. Entre sus principales logros en su labor actual se encuentra la negociación de los acuerdos fundacionales entre la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado y el Instituto Estatal de las Mujeres para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. Y concluyó su cargo como consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Por otro lado, también nos va a estar acompañando Denise Távitas, quien es licenciada en Educación Especial con especialidad en Audición y Lenguaje. Y esto es gracias a sus sugerencias, muchísimas gracias. Ella nos va a estar apoyando como intérprete de lengua de señas mexicana. Entonces, bueno, comencemos. Miriam,
Ahorita la presidenta ya nos lo explicaba, pero fíjate, te quería contar que hicimos una breve encuesta en nuestras redes sociales y preguntamos así como qué tanto sabían, ¿no? Sobre el tema. La mayoría sí supo cuando se decretó el voto de las mujeres, que fue en 1953. Pero en donde hubo mucho debate y hubo un 50-50 es sobre si México había sido el último país de Latinoamérica en decretar el voto para las mujeres. Y esto yo creo que hubo confusión porque impresiona un poco, ¿no? O sea, es como difícil creer que así fue. Pero entonces platícanos un poquito, ¿qué es esto del sufragio feminista? Ay, Greta, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Me da un inmenso gusto haber tenido también la oportunidad de escuchar las palabras de la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Cecilia Reyes, a quien le tengo un enorme aprecio, un gran cariño y admiración por su trabajo. Y pues al referirse tan elogiosamente a una servidora, pues me deja una responsabilidad enorme acerca de lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Y pues sí, efectivamente sacude un poco escuchar que México fue el último país en reconocerle a las mujeres el derecho al sufragio en Latinoamérica, pero hay otros datos interesantes al respecto. A veces diríamos mapas vemos, países no sabemos. Les sorprenderá saber que, por ejemplo, Suiza, esta que se autonombra una democracia 8 veces centenaria, pues le reconoció el derecho al voto a las mujeres hasta los años 70 del siglo pasado, hasta 1970 y algo. Y en algunos cantones, en el ámbito local, hasta llegados ya bien entrados los años 80. Entonces, lo que podemos ver es que pues cada uno de los estados va teniendo velocidades distintas y se va encontrando con situaciones muy particulares. Y por supuesto, México no es la excepción y justamente lo que yo les quisiera compartir el día de hoy es un poco de la historia, digamos más a detalle, de cómo se fue dando esta lucha. No me gusta tanto utilizar los términos bélicos, de esta causa del sufragio femenino y cómo es todavía el tiempo en el que seguimos teniendo retos importantes al respecto. Yo quisiera decir dos elementos de partida. El primero, que si bien hacemos énfasis en que por estos días, el día 17 de octubre, se estarán cumpliendo 67 años de que fue publicado el decreto en el que ya claramente se reconoce, como decía ahorita Ceci, la ciudadanía plena a las mujeres mexicanas. Antes de hablar de esos 67 años que hemos recorrido, habrá que recordar que entre el constituyente de 1917 y la publicación de ese decreto transcurrieron, si no me fallan las matemáticas, 36 años. ¿Por qué es tan importante este término de los 36 años? Pues no podemos perder de vista que la razón de existir del constituyente de 1917 era precisamente plasmar en una carta magna, en nuestra nueva constitución, todas aquellas que habían sido las causas de la triunfante Revolución Mexicana. Y bueno, vamos a ponerle muchas comillas a revolución porque en realidad fueron una serie de movimientos que se dieron a lo largo y ancho del país con banderas diferenciadas. Pero ¿saben en qué eran semejantes esos movimientos? Bueno, además de las causas sociales que estaban en su base, también en el hecho de que las mujeres participaron de forma plena en ellos y no necesariamente en roles estereotipados para las mujeres, como era hacer la comida para las tropas o servir como enfermeras, sino que estuvieron también claramente en la batalla propiamente dicha. De tal suerte que llegados al constituyente de 1917, pues lo esperable es que se les hubiera dado el mismo trato que los varones, igual que se les dio el mismo trato en el frente de batalla. Bueno, les decía, este primer punto, no olvidemos que pasaron 36 años entre que se promulgó la Constitución de 1917 y que se reconoce a las mujeres mexicanas el derecho al sufragio. El segundo punto,
es que no podemos perder de vista que el derecho al sufragio no es solamente el derecho al sufragio activo, es decir, no se circunscribe al derecho de ir a votar y elegir a nuestros y nuestras representantes, sino que también está lo que denominamos el sufragio pasivo, y que es el derecho a ser votadas. Y por eso les decía que la lucha, la causa por el sufragio femenino continúa, porque si bien llegada este cambio constitucional en 1953, hemos ejercido de forma muy intensa y muy plena nuestro sufragio activo, las mujeres siempre vamos a votar en un número muy amplio, incluso superior que el de los varones. Siempre levantamos la mano con más frecuencia cuando se trata de integrar las mesas directivas de casilla. Trabajamos muy intensamente, quienes así lo han decidido, en los partidos políticos, y sin embargo, pues eso no se refleja a la hora del sufragio pasivo, a la hora de ser presentadas como candidatas. Pero yo quisiera hablarles primero de estos años que transcurrieron previos a que se nos reconociera ese derecho. Y yo quisiera hacerles ver que a lo mejor tenemos una idea errónea de que las mujeres de aquella época previa al constituyente del 17 o después del constituyente del 17, ya antes de que se nos reconociera el derecho al sufragio, pues eran personas que no estaban activas en la vida política. Pero no, nosotros no estábamos esperando que se nos reconociera la ciudadanía plena para estar trabajando activamente, sino que había un movimiento sufragista mexicano que de esta suerte es también un movimiento feminista que estaba pugnando de forma intensa porque se nos reconociera esa calidad, y que estaba además vinculado con el movimiento sufragista alrededor del mundo, y se mantenía relación intensa entre las mujeres que tenían esas banderas en otros países. Quiero llamar su atención de que ya desde el constituyente de 1824 hay evidencia de que hubo una carta que hicieron las mujeres zacatecanas para esa asamblea que iba a escribir la Constitución de 1824 pidiendo que se reconociera el derecho al sufragio a las mujeres. Y de hecho, hay diputados de aquella época que dejaron testimonios en el sentido de que cuando ellos escribieron los artículos constitucionales referentes al derecho al sufragio, cuando hablaban en masculino, su intención era incluir también a las mujeres. Por eso nos vamos a encontrar a lo largo de la historia del sufragio femenino múltiples reivindicaciones que dicen, no estamos pidiendo el derecho al sufragio porque el mismo ya nos fue reconocido desde la Constitución de 1824. Solo queremos que se haga práctico ese reconocimiento que ya tuvimos. Las mujeres de aquella época se organizaban en clubes políticos. Había un club que se llamaba el Club Liberal Ponciano Arriaga, la Agrupación de Admiradoras de Juárez, el Grupo Liberal de Discípulas de Juárez, etcétera, etcétera. También hubo alguna ocasión en la que las sufragistas plantearon sus reclamos a Emilio Valentín Gómez, e incluso se llegaron a entrevistar con el presidente Madero una vez que ya la revolución había triunfado. También nos encontramos con que para llegar al constituyente de 1917, las mujeres se estuvieron preparando, es decir, no esperaron a que la asamblea se reuniera para tratar de hacer valer sus puntos de vista, sino que hubo reuniones preparatorias para ver exactamente qué era por lo que iban a pugnar ante dicha asamblea. Y una célula, si me permiten decirlo así, o un enclave muy importante para esto fue Yucatán. Yucatán, que no por nada, por ejemplo, es un estado que ya ha tenido 2 gobernadoras mujeres, a diferencia de la inmensa mayoría de estados de la República que no hemos tenido siquiera una gobernadora mujer. ¿Y saben qué? Fue el gobernador de Yucatán el que convocó a los congresos feministas. Convocó a uno del 13 al 16 de enero de 1916 y otro del 23 de noviembre al 2 de diciembre de ese mismo año.
pero eran congresos feministas en general para hablar de los asuntos, de todos los asuntos que tocaban a las mujeres, de tal suerte que el acceso al sufragio fue uno entre distintos tópicos de los que allí se hablaba. Y con respecto a este asunto del sufragio, pues prevalecía la opinión de que las mujeres, la participación de las mujeres era aceptable en las elecciones municipales, pero no había este consenso general respecto a de que debieran las mujeres involucrarse en elecciones a nivel estatal o a nivel federal. Y fíjense, el argumento que se esgrimía aún en el seno de los congresos feministas era que carecían de la preparación necesaria para intervenir en asuntos políticos más amplios. Y yo quiero llamar su atención y detener, si me permites, Greta, un poquito aquí el asunto, porque vean cómo esa autodiscriminación, vamos a llamarle así, este pudor que tenemos las mujeres con respecto a nuestro involucramiento sigue presente. Y cuando vemos la teoría de los techos, que busca explicar dónde están las barreras para la participación política de las mujeres, el primer techo del que hablamos es el que se denomina techo de cemento y que es el que nosotras nos autoimponemos con esta duda de si estamos o no estamos a la altura de las circunstancias. Cuando vemos lo que ocurre con los hombres, pues rara vez se autocensuran y rara vez se preguntan a sí mismos si estarán o no estarán suficientemente capacitados. Ellos se involucran y ya luego averiguan. Las mujeres nos ha perseguido esta delicadeza que tenemos de primero preguntarnos si de verdad estamos capacitadas. Entonces, yo les diría, bueno, no perpetuemos este punto de vista del siglo pasado, de inicios del siglo pasado, y démonos cuenta que somos perfectamente capaces o tan capaces como lo son los varones. Habrá quien esté más capacitado o menos capacitado, pero eso no depende de si es hombre o es mujer. Y entonces, pues tenemos que no ponernos barreras nosotras mismas y tomar decididamente y determinadamente este liderazgo al que estamos llamadas. Ahora, cuando ya se reúne el constituyente de 1917 en Querétaro, pues no se imaginen ustedes que había mujeres presentes, sino que todos los representantes de la nación eran hombres. Entonces yo quiero también llamar su atención sobre eso. Se dan cuenta que la mitad del país no estaba allí donde se estaba decidiendo lo que iba a ser nuestro proyecto de nación. Y sin embargo, habíamos, como decía en un principio, participado codo con los hombres para hacer la revolución. Pero a la hora de plasmarla en leyes que la hicieran vida, pues ahí no éramos consideradas. Entonces, pues lo que hacían llegar algunas mujeres líderes de la época, líderes del movimiento sufragista, eran cartas misivas, como les llamaban, que le dirigían a esa asamblea que por días estaba reunida hasta parir la Carta Magna, en el sentido de reconocer ese derecho al sufragio. Se habló desde otras perspectivas también de los asuntos que tenían que ver con las mujeres y se habló mucho más profusamente de lo que tenían que ver con nuestros derechos laborales o con los derechos sociales, porque para eso sí, o sea, lo que había era que crear leyes para que pudiéramos seguir trabajando, porque en la revolución pues ya habíamos demostrado que podíamos trabajar, pero siempre se nos veía como estos seres a los que había que proteger, entonces había que hacer leyes para que pudiéramos trabajar, pero que se tuvieran los cuidados que se consideraban como parte del estereotipo de este ideal de mujer al que se aspiraba. Nos veían y yo las invito a que un día tomen el diario de los debates y busquen la palabra mujer o las palabras mujeres y lean cómo se referían a nosotras como seres menesterosos a los que había que cuidar hasta de sí mismas, porque además éramos poco racionales desde el punto de vista de los constituyentes, de tal suerte que con frecuencia caíamos en las garras de la pasión y luego íbamos por la vida arrastrando el premio
a nuestras pasiones atendidas, que eran nuestros hijos. Entonces, pues se los voy a decir en términos así muy llanos: éramos menesterosas, calenturientas e irracionales. Y entonces ese era el trato que nos daban los constituyentes. Y sin embargo, pues hubo 3 solicitudes en favor de que se nos reconociera el derecho al voto, las cuales provinieron de uno de los diputados, del general Silvestre González Torres, de Hermila Galindo de Topete, quien era una de las principales lideresas del movimiento sufragista, de Edelmira Trejo de Meillón, que hablaron en favor de que se nos reconociera el voto. Pero increíblemente, otra feminista, que era Inés de Malváez, hizo una misiva en contra, pidiendo que no se nos reconociera el derecho al sufragio, porque decía que el mundo político estaba tan corrompido que no haría sino distraernos de todo el bien que podíamos hacer las mujeres. Entonces, bueno, una perspectiva un poco extraña que abanderaba Inés de Malváez. A mí me gustaría, Greta, si me lo permites, dar lectura a un parrafito de la misiva que envió Hermila Galindo de Topete, porque se ponían el nombre del marido también en aquella época, como todavía lo hacen algunas el día de hoy, donde habla de esto que les decía, de que ya era preexistente desde la Constitución de 1857. ¿Puedo Claro. proceder a la lectura? Sí, mira, de hecho, ahorita que comentaste esto, me gustaría nada más leerte un comentario que nos acaban de dejar, que tiene Claro. mucho que ver, que dice: las mujeres que han intentado llegar se encuentran con espacios conceptualmente androcéntricos y hasta masculinizantes en los temas, en los estilos de trabajo y en los horarios. Bravo por aquellas que no se dan por vencidas y por aquellos que brindan el apoyo a las que están interesadas en esta participación. Y esto me llama mucho la atención porque yo creo que habla un poco de lo que quizá consideraba esta Edelmira, me comentaste, no, ¿cómo se Sí, llamaba la que? Inés de Malváez, la que iba en contra, ¿no? Inés, ¿no? O sea, como decir, como esta idea de, bueno, es que ya son espacios como muy androcéntricos, pero también te pones a pensar y dices, bueno, ¿cómo los cambios si no es desde adentro, no? Sí, mira, me tocó dar una capacitación para las candidatas en República Dominicana el año antepasado, y me preguntaron cómo quería denominar el módulo que iba yo a impartir, y ¿sabes qué? Pensé en lo siguiente, en hablar de 3 Vs que yo creo que tienen que estar presentes en la vida de todas las mujeres políticas, que es que son valiosas, porque hay pocas, muy pocas, y necesitamos que nos representen a la mitad de la población. Entonces son muy valiosas, hay que cuidarlas, hay que acuerparlas, hay que acompañarlas. Pero además son valientes, porque efectivamente se trata de un ambiente que es difícil de sobrellevar y donde efectivamente las estructuras patriarcales son muy tensas, están muy presentes y juegan, por supuesto, en contra de la participación de las mujeres. Pero hay una tercera V, y es que necesitamos que salgan victoriosas. Y victoriosas significa no solo que ganen las elecciones, sino que tengan toda la infraestructura que se requiere, y no hablo solo de material, sino también de apoyos, sino también de leyes, para poder desempeñar adecuadamente su trabajo. Entonces son valientes, son valiosas y necesitamos que sean victoriosas también. Entonces te decía que voy a dar lectura a este pequeño parrafito de lo que decía la carta de Hermila Galindo. Decía: tengo que advertir a usted que mi petición no fue en el sentido de solicitar un derecho que ya tenemos concedido por los constituyentes del 57, sino a la limitación de ese derecho, concediéndose únicamente a las mujeres profesionistas que se bastan a sí mismas y que aportan el contingente de su cultura para la buena marcha y el progreso de nuestra Carta Magna, que dice que todos los mexicanos deben votar, y no hay en ella ningún artículo que excluya a la mujer, considerándola como cero social, ajena al engranaje de la marcha evolutiva del Estado, ni como un ser irracional, incapacitado para evolucionar en el ritmo de la vida humana, decía esta misiva. Y quiero llamar yo su atención para que vean cómo nos estamos trayendo cosas desde el siglo pasado, porque de pronto hay estrategia en las palabras de Hermila Galindo.
y hay estrategia en el sentido de decir, bueno, vámonos gradualmente y no pidamos que se reconozca eso que ya estaba inscrito en la Constitución de 1857 para todas, sino asimilémoslas a los hombres y digamos que se concede para aquellas que se basten a sí mismas y que tengan el reconocimiento educativo que se requiere para formar parte de la vida política del país. Entonces, es esta idea de no ir por todo, de medirnos para que alcancemos algo, pues está presente ya desde entonces, pero los resultados pues no han sido los de una buena estrategia y ahorita platicaremos al respecto. Porque quiero llamar su atención de lo que ocurrió en los debates del constituyente de 1917. Fíjense, el 23 de enero se discute el asunto del sufragio femenino y se dice, el hecho de que algunas mujeres excepcionales, esto como respondiendo a lo que les decía Hermila, el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deben concederse a las mujeres como clase, es decir, a todas las mujeres. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa, es decir, como no podemos saber cuáles serían capaces y cuáles no, pues mejor les decimos que no a todas. Por otra parte, dicen en los debates del constituyente, los derechos políticos no se fundan en la naturaleza humana. Entonces no es cuestión de que sean mujeres, pero porque son mujeres, entonces no se los vamos a permitir. Miren qué contradictorio. Pero si quieren molestarse más, les voy a decir luego lo que se dijo el 26 de enero, 3 días después, mismos diputados, a la hora de discutir si se les debería de reconocer el derecho al sufragio a todos los hombres. Y dicen, no es cierto que los individuos que saben leer y escribir estén más aptos para la democracia que muchos analfabetos que son hombres conscientes. La observación y la experimentación así lo demuestran y también la opinión autorizada de eminentes estadistas, entre ellos el señor ingeniero Pani. O sea, a ver, había un señor que decía que no había diferencia entre los hombres más escolarizados y los menos escolarizados, entonces, bueno, ¿por qué tendríamos que hacer diferencias? Si es cierto que hay grandes irregularidades en la práctica del sufragio, es precisamente por la falta de costumbre, pero esas irregularidades no pueden subsanarse hoy ni dentro de 2 o 3 años, negando el voto a 3 millones de hombres fuertes, viriles, aunque analfabetos. Y ahí nos dice el diario de los debates, hubo aplausos. Imagínense la contradicción. Mientras con las mujeres decían, es que no se les puede dar el sufragio, no se les puede reconocer el sufragio a todas, porque no todas tienen la alfabetización requerida. En el caso de los hombres dicen, aunque no todos los hombres tienen la alfabetización requerida, todos son igualmente capaces. Entonces miren cuánta discriminación y cuánta injusticia vivimos en el marco de ese constituyente, las mujeres. Ahora, todavía fueron más allá y en esa misma sección, en esa misma sesión del 26 de enero, hay un diputado que se llamaba Félix Pallavicini que pide que en la redacción se anote específicamente que no es para las mujeres. No vaya a ser que entiendan otra vez que cuando hablaban en masculino era genérico y se referían a todas, que porque si no estaban en peligro, y pónganle comillas a lo de peligro, de que puedan organizarse y ser votadas. Entonces, fíjense cómo veían en las mujeres una fuerza digna de considerarse que se iba a colar por el más mínimo margen que dejaran en la ley. Y bueno, ese fue el caso de la propia Hermila Galindo, quien pasado el constituyente presentó su propia candidatura. Y quiero decirles que en el distrito para el que se postuló Hermila Galindo no le permitieron a las mujeres votar. Entonces, esto va a ser un tema muy importante que después me voy a traer a las conclusiones cuando hablemos al respecto de las mujeres votando mujeres. Entonces, pues se cae, vamos a llamarle así, la causa en el ámbito federal. No logramos que se incluya el reconocimiento al sufragio femenino en el constituyente del 17 y entonces los avances se van a dar en el ámbito local. Se van a dar, por supuesto, en Yucatán,
donde el gobernador, en ese entonces Felipe Carrillo Puerto, dice, pues a mí no me parece que la Constitución diga que las mujeres no pueden votar y ser votadas, y entonces se presentan las primeras candidatas en el país, además de Ermila Galindo, pues acá en Yucatán, que era Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Raquel Zip. Entonces todas ellas fueron electas diputadas. Sin embargo, al igual que en San Luis Potosí, en Tabasco y en Chiapas, las reformas en sus constituciones o este reconocimiento tácito, como era el caso de Yucatán, pues se derogan o ya no se conceden tan pronto como salen del poder los grupos políticos que lo habían reconocido, y específicamente los gobernadores que habían dado su apoyo para la participación plena de las mujeres. Y entonces quiero subrayar, quiero llamar su atención sobre la importancia de la voluntad política para que se logre este acceso de las mujeres al poder, y muy subrayadamente del caso de los gobernadores y la importancia que tuvo la democracia construyéndose como tiene que construirse desde lo local. Y bueno, mientras eso ocurría en el ámbito local, pues a nivel federal las mujeres seguían organizándose y creando redes, lo cual también va a ser muy importante y determinante en los avances que hemos tenido. En 1923 se da el primer Congreso Feminista de la Liga Panamericana de Mujeres, en 1925 el Congreso de la Liga de las Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, en 1931, 1933 y 1934 tienen lugares congresos nacionales de mujeres obreras y campesinas. Y en 1935 se da el congreso en el que surge el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que llegó a integrar a 50,000 mujeres y tenía, por supuesto, el reconocimiento del sufragio como una de sus banderas fundamentales. Entonces, yo lo que quiero es que piensen en las mujeres de la época en términos de activistas en todo el sentido de la palabra, no personas que se sentaron a esperar que un día desde el poder se les reconociera el derecho al sufragio. Fueron por él y lucharon muchísimo. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues que el presidente Cárdenas, en agosto de 1937, cede a esta presión tan enorme, este movimiento tan fuerte que había en favor del reconocimiento al sufragio femenino, y dice lo siguiente, permítanme leerles. Dice el presidente Cárdenas, no sería justo que estuviéramos reclamando su presencia, refiriéndose a las mujeres, en los actos sociales si no la hemos colocado en un plano de igualdad política. Otra cosa que dijo el presidente Cárdenas fue, en México el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura, solo que aquel, es decir, el hombre, se ha reservado para sí derechos que no se justifican. Entonces, claramente decía, indebidamente los hombres han excluido a las mujeres, son los artífices de esta discriminación referente al sufragio femenino. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no fue durante la presidencia del presidente Cárdenas, que estaba tan convencido, que lo decía claramente y de forma muy linda desde mi punto de vista, en sus discursos donde se les reconoce a las mujeres el sufragio? Pues imagínense que Cárdenas cumple, manda la iniciativa y no solo la envía a las cámaras, sino que la cabildea intensamente, y en septiembre de 1938 ambas cámaras aprueban que se le reconozca el sufragio a las mujeres, pero de pronto hay una duda que viene entre la aprobación que hace el Congreso y la promulgación de la ley por parte del presidente, y lo convencen de que había muchos riesgos, que el clericalismo, es decir, la Iglesia Católica, tomara fuerza a raíz de los votos que pudieran emitir las mujeres. Le meten en la cabeza que eso era lo que había pasado en España, y entonces nunca se da la promulgación. Y ustedes saben que una ley, si no es promulgada, una reforma, si no es promulgada, pues no surte sus efectos. Por eso es tan importante que cuando se dan modificaciones en la ley en el sentido de abrir mayores espacios para las mujeres, vigilemos de cerca que se dé la promulgación. Y yo quiero aprovechar aquí, hacer un pequeño paréntesis para felicitar
por el intenso trabajo que ha realizado la Red de Mujeres en Plural, a la cual me honro en pertenecer, pero el aplauso este es para mis colegas, no me lo dedico a mí misma, porque por ejemplo en las más recientes reformas locales que buscaban armonizar las reformas de paridad total y aquellas que van a luchar contra la violencia política en razón de género, estuvieron pendientes hasta el último momento, llamándoles a los gobernadores, poniendo tweets y demás, para asegurarse que lo que se había logrado en los congresos locales, primero lo que se logró en el Congreso Federal, llegar a los congresos locales, que los congresos locales armonizaran la ley con respecto a lo federal y que los gobernadores hicieran su parte promulgándola, porque el golpe que recibimos en la época cardenista nos ha dejado un trauma histórico de que hay que estar pendientes de todo eso. Pero entonces hay esta salida en falso que debilita tremendamente al movimiento sufragista, porque prácticamente ya lo teníamos en las manos y se nos fue. Y luego pues viene el gobierno de Ávila Camacho, con el que se da un enorme retroceso. El presidente más bien llama a mantener a las mujeres en el ámbito doméstico, y va a ser hasta la época de Miguel Alemán, que va a enviar al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional que incluye que se le reconozca el derecho al sufragio a las mujeres ahí en el ámbito municipal. Pero algo que me parece muy triste, que perdimos mucho en todas estas visiones de vanguardia como la que tenía Cárdenas, era decir, bueno, vamos a reconocerles, vamos a darles, decían, el derecho al sufragio en el ámbito municipal, porque es lo que más se parece al ámbito familiar, es lo más doméstico, entonces es un poco como si siguieran en la casa, cuando no eran esas las demandas. Es hasta la época del candidato Ruiz Cortines que él empieza como a coquetear, si me permiten la expresión, con los movimientos feministas, lanzándoles retos de, bueno, pues si me lo piden varios miles de mujeres, pues no me quedará más remedio que reconocerlo, y pues se las juntan, y entonces hay grupos, hay contingentes de mujeres buscando recabar esas firmas, se hacen mítines multitudinarios donde las mujeres le solicitan al presidente haga lo conducente para que el Congreso les reconozca su ciudadanía plena. Y entonces el 6 de abril de 1952, Ruiz Cortines fija su postura en un mitin con 20,000 mujeres y dice que se compromete, y entonces a unos días de haber asumido la presidencia manda la iniciativa al Congreso, y en octubre de 1953, tras la aprobación en las cámaras, pues se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es justamente lo que vamos a estar conmemorando el próximo 17 de octubre. ¿Por qué cambiaron de postura? ¿Por qué con Ruiz Cortines sí? ¿Por qué con Cárdenas no? Pues porque la oposición fue muy votada en la elección de Ruiz Cortines, entonces había que encontrar, digamos, una nueva cantera de votantes. Por otro lado, a cumplir con una promesa de campaña, pues fortalecía el discurso presidencial de que él iba a llegar y resolver los problemas añejos. Entonces, esta era así como una fórmula fácil de ganar. Y no perdamos de vista, ya les decía en un inicio, que el movimiento sufragista mexicano mantenía relación con el movimiento sufragista internacional, pues todo esto era visto de forma positiva por la comunidad internacional. Déjenme decirles que cuando Cárdenas manda la iniciativa al Congreso para reconocer el sufragio a las mujeres, pues recibió hasta felicitaciones de la comunidad internacional, y todo para que después se mallograra. Entonces, pues el presidente Ruiz Cortines va a capitalizar todo esto. Y me permito, ahora sí, si ustedes no tienen inconveniente, entrar a algunas reflexiones con respecto al curso que siguió esta historia. Primero, quiero hacerles ver que fue muy importante para todo avance el trabajo de las mujeres como un frente común. Mientras más unidas estábamos, mientras era transversal nuestra demanda por el derecho al sufragio, más exitosas éramos. Y eso se mantiene a lo largo de toda la historia, y no solo del sufragio activo, sino también del sufragio pasivo. Toda esta segunda parte de la que con mucho gusto un día platicamos, y que tuvo un acelerador enorme con las cuotas y luego la llegada de la paridad, también ha sido lo mismo. La capacidad de actuar de forma transversal, de reconocernos mujeres
antes de parte de un movimiento o parte de unas siglas partidistas, de saber que hay muchas más cosas que nos unen que cosas que nos separan, ha sido típico en la historia del acceso al sufragio como una medida muy exitosa. Quiero que vean también cómo los argumentos que se esgrimían desde la época del constituyente del 17, como la incapacidad de las mujeres, el sometimiento al marido, la posibilidad de darle acceso al clericalismo, pues se siguen utilizando hasta la fecha. Quizá lo que más frecuentemente escuchamos quienes impulsamos la participación política de las mujeres es: ¿y de dónde quieren que la saque? No hay, no encuentro quien quiera ser síndica, permítanme poner para las sindicaturas hombres, alcaldesas no, pues ¿dónde voy a encontrar candidatas? Eso lo escuchamos con mucha frecuencia. Y luego cuando les rebates y les dices, mira, aquí están, la respuesta es, ah, sí, pero no están preparadas. Tercer escalón, cuando les demuestras que están preparadas es, sí, pero el esposo, pues si es síndica, no la va a dejar salir a ir a dar fe de un muertito que se encuentran en la carretera. Entonces, siempre hay exactamente la misma argumentación que venimos escuchando desde antes del constituyente. También, como les decía hace un momento, pues es muy identificable que hay en el movimiento sufragista cálculos de estrategia política, por ejemplo, este gradualismo del que hablaban de, bueno, vamos a empezar con las mujeres que se mantienen a sí mismas y que están preparadas, o vamos a empezar geográficamente desde el municipio, pero todas estas ideas de ir por poquito, por llamarlo de alguna forma, pues terminaban siendo golpes para el movimiento sufragista. Y por otro lado, cuando se materializaba algún avance, pues pareciera que se lograba como una graciosa concesión de parte de quienes estaban en el poder. ¿Quieres hacer algún comentario, Pamela? Sí. Ve que tomo tantita agua. Perfecto. Fíjate que ahorita que comentabas como de esto de las trabas que nos ponen, ¿no? Que nos dicen. Yo me acuerdo que cuando era pequeña y estaba en la primaria, en ese momento en el que te preguntan qué quieres ser, una compañerita me dijo que ella quería ser presidenta algún día. Y me acuerdo que un compañero le dijo, pero ¿cómo vas a ser? Ya estábamos primaria, quinto, sexto, ¿no? Y entonces le dice, pero ¿cómo? Si las mujeres cuando menstruan se ponen bien locas, ¿cómo le vas a hacer esos 5 días de cada mes si eres presidenta? Y yo me acuerdo que yo de niña, o sea, a muchas niñas que estábamos además empezando a pasar por eso de la regla, o sea, quinto, sexto, 11, 12 años, me acuerdo que nos hizo tanto sentido y dijimos, ah, claro, pues sí, es que, pues la regla, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poder ser como racionales si tenemos esto? Y es un recuerdo que se me ha quedado tan marcado porque como desde pequeños nos van como metiendo, ¿no? O sea, que las mujeres por X o Y razón, como que somos irracionales, como que somos más emocionales, o sea, como que no podemos dar siempre nuestro 100%, ¿no? Ya sea porque se me hace también como muy complejo que muchas mujeres tengan que elegir entre perseguir una carrera política o tener hijos o hijas, cuando eso nunca pasa con los hombres, ¿no? Nunca les preguntan, oye, ¿tus hijos quién los está cuidando? ¿Quién está con ellos? ¿Quién está ahorita en el home office, en la escuela con ellos, ¿no? En cambio, las mujeres constantemente es como, este no es tu lugar, o sea, regrésate a donde te corresponde, ¿no? Y muchos, o sea, estamos en el 67 aniversario y muchos argumentos no han cambiado del todo. Eso es bien doloroso, por eso me importaba mucho compartírselos para que vean que pues no hay mucha evolución en esta argumentación en contra. Y bueno, también tenemos que ver que esos 36 años que nos tomó que se reconociera nuestro derecho al sufragio, pues nos pasaron factura, porque fueron 36 años que los hombres pudieron foguearse en el terreno político, mientras que nosotras no teníamos ese acceso y no teníamos esa capacidad. Entonces, pues como bien lo señalas, Greta, pues es factible encontrar una continuidad en los argumentos en contra del sufragio femenino y las estrategias para contenerlo desde la época del constituyente de Querétaro hasta nuestros días. Entonces, ese liberalismo mexicano presente en la construcción de la Carta Magna, pues era un liberalismo de no más tantito, porque era nada más para los hombres, pero no honraba el trabajo de las mujeres. Y el rompimiento con ese estado de cosas, pues es bastante reciente y fundamentalmente se basa en
asumir una perspectiva paritaria para la postulación de las candidaturas, y esto me da mucho gusto decirlo, para la integración, que no solo la postulación en candidaturas, para la integración paritaria de todos los órganos de toma de decisión del Estado mexicano. Miren el viaje enorme que hemos hecho y que va de no reconocernos ese derecho hasta decir sí o no, les guste o no les guste. Todo espacio de toma de decisión en México tiene que estar constituido por mitad de mujeres, por ninguna otra razón que porque somos la mitad de la población. Y en este sentido es muy importante que conozcamos que hay una diferencia fundamental entre cuotas y paridad. Y no porque cambie el porcentaje de candidaturas o el porcentaje de mujeres integrando, y que era de 30%, luego 40%, luego 50% y luego 50% en la integración, sino porque la filosofía es distinta. La cuota está ahí para empujar por un periodo de tiempo limitado la situación de un grupo en condiciones de vulnerabilidad. Pero ni somos grupo en condiciones de vulnerabilidad, somos más de la mitad de la población, ni esto es por tiempo limitado. También otra pregunta que escuchaba con mucha frecuencia cuando dio inicio la paridad, nos decían, bueno, ok, mitad, pero ¿por cuánto tiempo? Tienen que ponerle fecha. Pues no, el Estado mexicano ya reconoció que nuestro carácter de iguales es de aquí para adelante, porque hay que recordar que en los derechos humanos hay progresividad, lo cual quiere decir que ni un paso atrás en la integración paritaria de los órganos de decisión. Nada más que este cambio de paradigma pues trae aparejados nuevos enemigos. Primero, la simulación, y hemos visto cómo los partidos políticos fundamentalmente han sido extraordinariamente creativos en formas de sacarle la vuelta a esta obligación de postular mujeres y de postularlas en espacios donde tienen posibilidades reales de triunfo, no que las mandaban a perder ahí a los distritos que nunca ganaban o a los municipios prácticamente despoblados o sin presupuesto. Hay que llevarlas a postularse en los espacios verdaderamente de poder. Y entonces, cuando ya se sienten muy constreñidos a postularlas, pues apelan a la violencia y las empiezan a amenazar. O empiezan a traer mujeres que no son las mujeres que están dando la batalla y haciendo el trabajo dentro del partido, sino mujeres que de alguna manera les van a resultar obedientes, y entonces son a ellas a las que postulan brincándose toda la normativa interna para las postulaciones, por ejemplo. Pero lo más grave es que llegan incluso hasta el asesinato. Llegan a los castigos de carácter corporal en algunos estados de la República, y esto es inadmisible. Y por eso es tan importante que poquitito después de la reforma paridad en todo, hubo otra reforma que viene a tipificar claramente la violencia política en razón de género, además desde una perspectiva penal. Y se crea un procedimiento en el ámbito electoral que se llama procedimiento extraordinario sancionador para temas de violencia política en razón de género, del que conocen, según sea el ámbito en el que se dé, el Instituto Nacional Electoral o los institutos locales electorales. Y algunos, según las normativas de cada uno de los estados, pues lo resuelven los propios institutos, o como es en el caso de Nuevo León, lo entregan en estado de resolución al tribunal, que será quien determine, al Tribunal Estatal Electoral, que será quien determine lo conducente. Y ahí se hizo un catálogo súper detallado de prácticas que pueden considerarse como violencia política hacia las mujeres, quiero subrayar, hacia las mujeres en razón de su género. Y entonces de pronto dicen, ay, pero ¿de dónde tienen tanta imaginación? Pues quiero decirles que ese catálogo se construyó con base en puras conductas que ya se han observado. Nada es inventado ahí, todo desafortunadamente ya se dio en la práctica. Quiero entrar ya nada más a la última parte, que además era lo que más te interesaba a ti, Greta. Hice así como un muy largo preámbulo para llegar a lo que le da motivo a esta charla, que es cómo pasamos del sufragio femenino, que es de todo esto que hemos venido hablando, al sufragio feminista. De entrada,
decir, votemos mujeres, que seamos hombres o que seamos mujeres, es muy importante que demos por hecho que las mujeres encabezan candidaturas viables, que no hay tal irracionalidad como la que han querido invocar desde el constituyente del 17. Si ustedes salen con estas cosas, si ustedes salen con que como menstruamos, entonces no podemos, como somos madres, entonces no podemos, pues no habrá servido de nada toda esta lucha por nuestro sufragio. Tenemos que votar mujeres porque son candidatas iguales o mejores que las candidaturas que nos presentan los varones. Tenemos que guiarnos por el programa que están presentando, por el mensaje que nos están dando y no por su situación de ser mujer o de ser hombre. Tenemos que hacer de la sororidad una norma en la vida partidista. Esto es bien importante. Tenemos que entender que cuando luchamos por las mujeres, luchamos así, por las mujeres en plural. Y entonces puede ocurrir que algo que me costó muchísimo trabajo conseguir redunde en beneficio no mío, sino de una compañera del partido, que es quien va a tener esa candidatura. Pues bien por ella. Y tengo que verlo como un triunfo de las mujeres, no algo de que yo lo trabajé y benefició a otra. Tiene que ser para todas, porque si no es mera postura, si no es que simplemente me estoy queriendo servir de un discurso. Esto hay que hacerlo con convicción y si llega una mujer, qué bueno, hay que aplaudirla, hay que acompañarla, hay que ser sororarias. Hay que promover el cambio cultural y asumir que así como muchas antes que nosotras vinieron y nos abrieron esos espacios, nos toca ser ejemplo para las nuevas generaciones y mantener esos espacios abiertos y abrir otros para las mujeres que vienen empujando, y me da mucho gusto decirlo, empujando muy fuerte en las nuevas generaciones. Las chavas más jóvenes que han acompañado en estos últimos meses los trabajos, por ejemplo, de la Comisión Estatal Electoral, han sido una caja de resonancia extraordinaria para que podamos avanzar. Han señalado, por ejemplo, muy claramente la omisión del legislativo y eso creo que fue de una inmensa ayuda para que desde la CE pudiéramos hacer lineamientos mucho más favorables para las mujeres. Tenemos que integrar la agenda feminista a nuestro actuar político y no me refiero solo al actuar político de las mujeres. La agenda feminista tiene que ser de mujeres y tiene que ser de hombres, porque la discriminación que vivimos las mujeres en México es un asunto de todos, porque es un asunto que nos daña a todos como país. La persona más pobre en México es mujer, es niña y es indígena. Y eso no nos toca resolverlo exclusivamente las mujeres. Tenemos que entrarle todas y todos. Y tenemos que denunciar y erradicar los sesgos de género allí donde los veamos. Tenemos que denunciar y erradicar las prácticas de violencia machista allí donde las encontremos. Y esto implica ser muy valientes, por supuesto. Y esto implica que a lo mejor algunas personas van a desaparecer de tu lista de amigos o de amigas, pero yo creo que la causa bien vale la pena. Estamos llamados y estamos llamadas a decir la verdad y actuar para que este sea cada vez un mejor país. Y no porque yo tenga hijas, y no porque tenga una madre, y no porque tenga una hermana, que es algo que escucho con tanta frecuencia, sobre todo de parte de los varones que dicen, ¿cómo no voy a estar con las mujeres si yo tengo 2 niñitas? No es por tus hijas, es por todas las mujeres. Y bueno, se verán beneficiadas tus hijas, pero también todas las demás mexicanas. Y con esto cierro, Greta. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Muchísimas gracias, Miriam. La verdad nos abres como un panorama súper amplio, o sea, de ver cómo empezamos, ¿no? O sea, desde, desde hace tantos años, o sea, lo que seguimos luchando y cómo estamos ahora, qué es esto del famoso sufragio feminista que yo desde que te lo escuché dije, yo necesito una conferencia de esto porque se me hace padrísimo y un término como tan importante, o sea, como pensar en votar en que las mujeres votemos a otras mujeres, ¿no? Porque además creo que ya hay como una, y yo como ciudadana lo identifico, cuando era más joven yo ubicaba la política, yo creo que como quizá muchas y muchos todavía, como algo que le tocaba a alguien más, ¿no? O sea, como algo que le tocaba al señor que está ahí de corbata,
tomando decisiones y tú así como que votas y nada más. Y luego nos damos cuenta que no, que la política la hacemos todos los días, o sea, que la hacemos la ciudadanía en realidad, ¿no? O sea, que la política no es un como objeto ahí, un concepto extraño que no tiene como bases, ¿no? Sino realmente es algo como muy cotidiano. Esa es la palabra que busco, ¿no? Entonces, hablar de las mujeres y de las causas de las mujeres no solamente benefician a las mujeres, sino como tú bien lo dices, benefician a todas y a todos. Y me gustaría iniciar con esta sección breve de preguntas y respuestas. Y hay una que me gustó muchísimo, que es la primera que dice, ¿de qué manera impulsar a las mujeres a involucrarse en estos ámbitos? ¿Cómo podemos hacerle, Miriam? Pues mira, yo creo que hay que entender que la autoexclusión de las mujeres tiene una base racional muy clara. Es decir, ¿por qué me involucraría en un ambiente que me es hostil, que me maltrata, que no reconoce mi trabajo? Entonces, yo creo que un primer paso en ese sentido es que tenemos que volverla a la política un ambiente más acogedor para las mujeres. Y eso pasa por la transformación de los partidos políticos. Adentro de los partidos políticos, hoy por hoy se está decidiendo mucho con respecto a cómo avanza la participación política de las mujeres. Y para eso necesitamos aliadas que ya están dentro de los partidos políticos, que inviten a otras mujeres a participar, que vuelvan un espacio, sus partidos, para la participación, por ejemplo, de las mujeres jóvenes y les ayuden y las tutelen en estos nuevos espacios, no con el celo de alguien que va a venir a ganar mi lugar, sino con el celo de alguien que va a venir a darle sentido a todo el trabajo que tú has estado haciendo, porque si no llegan nuevas generaciones de mujeres que se empoderan y tomen esos espacios, de nada habrá servido ni la carta de Hermila Galindo, ni lo que hemos estado haciendo las de nuestra generación. Tenemos que asegurarnos que alguien ocupe esos espacios y pasa por volverlos unos espacios donde racionalmente es lógico participar. No se trata de como a mí me costó mucho, entonces que les cueste mucho a todas. Todo lo contrario. Yo ya pagué el precio para que entre yo y 1, 2 y 3 por todas mis amigas y por todas las jóvenes que vienen detrás. Y de eso se trata también, por supuesto, la sororidad. Tenemos también que trabajar mucho en México en general, en todo lo que se llama el tercer sector. Es decir, somos un país reticente a participar en la vida social organizada del país. Entonces, tenemos que claramente darnos cuenta que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a venir a hacer. Nadie va a resolver nuestros problemas por nosotros y tenemos que involucrarnos. Entonces, yo creo que en general tenemos que impulsar esta vida asociativa del país y necesariamente eso va a atraer más mujeres a la vida política y pública. Muchísimas gracias, Miriam. Y ahorita que comentabas esto, me acordé cuando nos platicabas de como todas las trabas que nos ponen y que decías que a algunas personas les pueden parecer como incluso ridículas lo que decía esto de las trabas, ¿no? Pero que todas han sido puestas ahí porque han sucedido. Recordé una noticia que ya tiene un par de años que en un estado hombres se postularon como mujeres transgénero y que bueno, después descubrieron que no eran, entonces les quitaron las candidaturas, pero impresiona mucho, ¿no? Cómo hacen, o sea, cómo buscan, porque claramente tiene que haber una reflexión de cómo buscar acaparar estos espacios. Y eso me lleva a una pregunta que también nos comentan que es, yo creo que de las más complicadas, cómo lidiar con los varones, o sea, cómo decirles que también tenemos ese derecho y nos preguntan así exactamente sin que nos agredan. Sí, fíjate que eso es una reflexión constante entre quienes andamos en esto. Me tocó, por ejemplo, un señor que había sido alcalde de un municipio aquí en el estado y que para su partido fue más fácil decirle que la Comisión Estatal Electoral obligaba a que en ese municipio se postulara mujer que decirle que no lo querían postular para la reelección. Entonces, pues nos echaron la culpa, ¿no? Entonces el señor me seguía a cada conferencia que yo daba para a la hora de las preguntas levantar la mano y empezar a criticar y a decir que por culpa nuestra le habían impedido su derecho de reelegirse, etcétera, etcétera. Y cuesta mucho
tener la piel lo suficientemente dura para aguantar esas cosas, para aguantar todo lo que escuchamos, pero veo en cada uno de estos argumentos realmente escondida una súplica por ayúdame a entender una realidad que me está rebasando y para la que no me educaron. Y eso también tenemos que verlo así. Y no solo de parte de los hombres, también de parte de las mujeres. Te cuento otra anécdota. Armamos en la Comisión Estatal Electoral algo que llamamos la Mesa Interpartidaria de Género, donde nos reuníamos con todas las mujeres que llevaban los temas de género en los partidos para estar seguras de que les llegaba la información y que no se perdían datos por allí y que ellas estaban entendiendo todo. Y empezamos a establecer una relación, digamos, muy padre entre todas, a platicar mucho sobre nuestras experiencias. Y una de ellas que tenía de verdad una carrera larguísima en su partido, que había hecho muchísimas cosas, que además vivía en una relación de pareja con su esposo muy comprensivo, también él con respecto a lo que hacía y lo que implicaba su trabajo, pues nos contaba que ella la había criado su abuelita, porque su mamá falleció cuando ella era muy chiquita, y la abuelita no lograba entender qué tenía que hacer en la calle en la noche. Entonces, para la abuelita, la única explicación posible, por supuesto, desde el marco conceptual de la abuelita y lo que le había tocado ver en su época, era que se prostituía. Si la mujer sale de noche, es a prostituirse. Entonces, cuando la abuelita trataba de autoexplicarse qué hace mi nieta afuera prostituyéndose, es, necesitan dinero. Entonces, cada vez iba con el marido de ella y le decía, a ver si ya vas trabajando más para que metas más dinero y mi hija no tenga que andarse yendo a vender en las noches. Y nadie le hacía entender que lo que hacía su nieta era política y la hacía por convicción y no por falta de recursos, ¿no? Entonces, mira con qué lentes estamos viendo nuestra realidad. Entonces, en cada persona que hace críticas, que sea hombre o que sea mujer, lo que yo veo ahí es una súplica para que le expliquemos de la mejor manera posible qué está pasando en el mundo y por qué ya no puede entenderlo de la forma en que lo venía entendiendo. Entonces, pues nos respiramos, nos armamos de paciencia y explicamos otra vez las cosas. Gracias, Miriam. Y también ella nos hace otra pregunta que me gustó muchísimo igual porque dice, ¿cómo podemos, como estas mujeres que entran y que terminan viendo por los intereses masculinos, porque su partido así se los permite, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudarlas? Y esto a mí me gustaría, digo, tú la responderás, pero ahí me parecería como, me parece bien importante lo que yo cada vez veo más, que es este acompañamiento entre mujeres sin importar el partido. O sea, que se acompañan entre ellas, no importa que sean partidos que usualmente quizá no se llevaban bien, o sea, que digan así como nosotras estamos juntas por la lucha de las mujeres. Entonces, ahora sí, ya, respóndenos. Efectivamente, pero a ver, es que volvemos al tema de las decisiones racionales. Cuando dicen, ay, pues es que ahora hay mitad de diputadas y entonces, ¿por qué no están sacando adelante determinadas iniciativas? Pues es que hay de diputadas a diputadas, porque dentro del Congreso también hay cargos de mayor poder, aunque todos a la hora de votar sean iguales, pues no es lo mismo presidir una comisión, no es lo mismo estar en la mesa directiva, no es lo mismo coordinar una fracción, entonces tienen algunas y algunos mayores posibilidades de incidir, y esos que tienen mayores posibilidades de incidir suelen ser varones, o sea, si contamos cabecita por cabecita, han sido históricamente y siguen siendo mayoría de varones. Para ponerles un ejemplo, hoy en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a nivel federal solo hay una mujer. Los demás son todos varones. Y la Junta de Coordinación Política, ¿qué decide? Decide todo, decide cuál es la agenda, qué se va a tratar, cómo se asignan los recursos, quién preside qué comisión. Entonces, imagínense qué poca capacidad tenemos de incidir. Y la capacidad que tienen de incidir las mujeres está estrechamente relacionada con la confianza que les tenga su partido político, porque son los partidos los que empujan esos lugares. Entonces, ellas están eternamente entre la espada y la pared de me disciplino con mi partido para poder seguir teniendo una carrera o empujo determinada agenda. Y entonces, como buenas políticas y buenas negociadoras que son, van tejiendo entre las dos cosas, pero tampoco es como ya llegaste y ahora puedes transformarlo todo. Sería muy injusto pedirles algo así. Y lo que dices tú es muy importante. Tenemos que apostarle a la transversalidad.
tenemos que apostarle a que se reconozcan como mujeres, que tienen muchas más cosas en común y tienen más o menos lo mismo que perder antes que como integrantes de un partido político. Y ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo desde todas las instituciones. Por eso te decía, en la CE pues hicimos esta mesa interpartidaria de género, les propusimos a las diputadas y logramos que 19 de las 21 nos firmaran un pacto para la labor legislativa sororaria. Ha habido mucho acompañamiento de parte de la sociedad civil, sobre todo de las jóvenes, y yo creo que eso hace la diferencia, porque no es lo mismo enfrentarte tú solita a tu partido que decirle, mira todas estas agrupaciones que están viniendo a exigirnos que esto lo transformemos. Totalmente, y eso se me hace de verdad algo muy bonito y algo, o sea, como un logro bien importante del movimiento feminista, ¿no? Y fíjate que me gustaría hacerte otra pregunta, no sé, me parece que fue el día de antier, el día lunes, que vi esta noticia muy lamentable de una candidata en Hidalgo, creo que fue que sacaron fotografías suyas, donde además parecía que había sido abusada, ¿no? Que estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Entonces, me acuerdo que cuando leí la noticia también me sorprendió mucho porque yo he escuchado ya, o sea, cuando de repente no diría común, pero sí he escuchado a varias candidatas para cualquier puesto político que sacan fotos, ¿no? De ellas, o sea, de diversas cosas. Entonces, hablando de la violencia política, sobre todo en redes sociales, ¿cómo podemos acompañar a las mujeres candidatas que son tan agredidas en las redes sociales? Efectivamente, como tú bien señalas, es una forma de violencia y es una forma de violencia que nos afecta específicamente por ser mujeres, porque nos miden con una vara distinta, entonces eso nos daña más de lo que habría dañado a cualquier hombre y por eso lo usan más contra nosotras de lo que lo utilizan contra los hombres. Hay varios trabajos que se están haciendo de forma simultánea, pero yo creo que algo muy importante es esta reforma que se acaba de dar, que va precisamente contra la violencia política hacia las mujeres en razón de su género, que la tipifica, que nos hace un catálogo de conductas, que permite que se otorguen medidas de urgencia para que eso cese de forma inmediata. También se ha establecido una relación más estrecha entre las autoridades electorales y las plataformas de redes sociales, especialmente, por ejemplo, yo veo que con Facebook hay un trabajo importante para que cuando se dicten medidas cautelares, inmediatamente, por ejemplo, se pueda dar de baja ese material que se encuentra circulando. Entonces, todo eso yo creo que va construyendo, digamos, una barrera más grande para que no sea tan fácil llegar a hacer el daño y desaparecer, porque por eso las usan, por el anonimato que permiten. Pero yo creo que también tenemos que trabajar para cerrar la pinza por el lado de la madurez del electorado, que sea capaz de discernir, que sea capaz de ver cuál es el objetivo de esa información que busca degradar, que busca legitimar, que busca claramente violentar. Y por lo tanto, violentar también a quien está viendo esa información, porque el único interés, la única intención de esa información es sesgar tu libertad, acotar tu libertad de escoger a quién quieres que te gobierne, presentándotela indebidamente como la persona que no es. Entonces nos daña a todos y tenemos que trabajar también en el sentido de no multiplicar esa información retuiteándola o volviéndola a postear porque verdaderamente es una agresión indebida. Y muchas gracias esto que dijiste al final de cómo también nos afecta a la ciudadanía, también me gustó muchísimo, porque creo que a veces pasa mucho con las redes sociales que de repente como que es difícil ver el daño, ¿no? O sea, creemos que algunas cosas son bromas, que algunas cosas no son para tanto, en especial con lo que tiene que ver con material de las mujeres. Entonces creo que justo como pensar en cómo esto sesga nuestro voto, nuestra participación ciudadana, también es algo muy importante porque esa es justo la finalidad, ¿no? O sea, dañar a la persona víctima, pero también, pues claro, a nosotras y a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Y me gustaría terminar con esa última pregunta, para mí, pues la más importante y casi, casi inspiradora. ¿Cuál crees que es tú el futuro de las mujeres en la participación política? O sea, tú ya llevas tantos años en esto y también eso es padrísimo. Este ejercicio de la reflexión del voto me gusta mucho porque creo que muchas mujeres jóvenes de repente como que ya damos por sentado el voto. O sea, se nos olvida
que fue algo que nuestras abuelas no tuvieron, ¿no? Porque nosotras ya lo tenemos y lo escuchamos. Y como tú bien dices, muchas mujeres salimos a votar. Entonces, incluso tenemos quizá como eso ya inculcado de votar, pero este no es un derecho que lo hemos tenido desde siempre. Entonces, este ejercicio de ver hacia el futuro y desde tu mirada también me gustaría muchísimo. ¿Cómo nos ves? Mira, las democracias deberían de venir con una etiqueta que diga frágil. En general, hay avances que cuestan mucho, como este que estuvimos narrando a lo largo de la tarde de hoy, pero que los retrocesos pueden ser enormes y rapidísimos. O sea, en un abrir y cerrar de ojos podemos perderlo todo. Y por supuesto, el avance en los derechos políticos de las mujeres, pues no es desgraciadamente la excepción. Y si nos descuidamos, puede haber un retroceso. En la ley, no, porque, como decíamos, son derechos humanos y son progresivos, pero sí que lo puede haber en la práctica. ¿Y cómo lo puede haber en la práctica? Pues a través del ejercicio indiscriminado de la violencia, de tal suerte que las mujeres pues no nos sintamos seguras o a gusto o convencidas de estar participando, pero también puede venir de este juicio tan duro con respecto a cómo tendríamos que conducirnos y qué tendríamos que lograr una vez que llegamos al poder. Esta rendición de cuentas de cargos que, como te decía ahorita, no necesariamente traen aparejado el poder que normalmente tenía ese cargo. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar también en juzgar a la luz de lo que realmente están en posibilidades de llevar a cabo. Y cuanto más trabajemos unidas transversalmente, mejores cuentas vamos a rendir y entonces se dará un efecto multiplicador muy sano en el que la presencia de las mujeres en el poder sea algo cotidiano y donde claramente pueda dar los frutos de beneficio que tiene para la pluralidad del país, para las distintas perspectivas que tienen que estar presentes. Muchísimas gracias, Miriam. Yo también cierro con esto, o sea, la importancia de que las mujeres estemos ahí porque somos más de la mitad de la población. Y si no estamos en los puestos de poder, pues estamos dejando que otras personas, otros hombres que no conocen nuestras experiencias y nuestras vivencias y nuestras necesidades a veces, por más empáticos que quieran ser, tomen las decisiones, ¿no? Y eso es pues bastante grave y tenemos que también entrarle. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por tu Al participación. contrario, Esta conferencia, como les comentaba, yo creo que es vital porque tenemos que conocer muchos puntos de vista, crear el diálogo y la reflexión sobre este tema tan importante. El conocimiento es la herramienta que nos libere a las mujeres y que cada día nos acercamos más al cambio, como ya pudimos ver. Gracias también a nuestra si me audiencia. permites, Sí, nada claro. más quisiera agregar, porque se me pasaba y era muy importante la pregunta que me planteabas tan amablemente, nos estamos jugando mucho en este proceso electoral de 2021. Va a ser la elección más grande de la historia del país, pero también la que representa un reto mayor para las mujeres para volver operativos todos los mecanismos que se han creado, no solo para que tengamos la libertad de participar, sino para que lo podamos hacer en paz y seguras. Entonces creo que hay que estar muy pendientes y yo hago una atenta invitación al Observatorio de la Participación Política de las Mujeres a estar muy pendiente, señalar lo que haya que señalar y sobre todo transformar lo que haya que transformar. Muchísimas gracias, justo. O sea, nosotras y nosotros, aunque no seamos candidatos y candidatas, también participamos en la política y claro que sí, eso es súper importante nuestro voto y también nuestra vigilancia. Entonces, bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia también por interesarse por este tema. Me da mucho gusto ver muchas mujeres haciéndonos preguntas, comentarios, agradeciendo por la conferencia. Qué padre, realmente lo que buscamos con esto, pues es que el día de mañana ustedes también se animen y puedan además compartir esta información tan valiosa, ¿no? Les agradezco nuevamente a todas y a todos por haberse conectado con nosotras. Les invitamos también a que sigan con atención los proyectos del CEDOFEM. Lo que buscamos es generar la conversación y visibilizar esos temas que nos benefician a todas y a todos. Les recordamos también que están nuestras líneas de atención, el 070, el 911. Pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales y 5 números disponibles en WhatsApp. Y también, por supuesto, cero tolerancia a la violencia. Y gracias nuevamente. Recordarles, la política es también cosa de mujeres. Muchas gracias. Felicidades, Greta, por tu trabajo y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy.
Gracias.